Trastorno de travestismo. Criterios diagnósticos. A. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. B. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Especificar si, con fetichismo. Si la excitación sexual se produce con tejidos, materiales o prendas de vestir, con autoginofilia. Si la excitación sexual se produce con pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. Especificar si, en un entorno controlado. Este especificador se aplica sobre todo a individuos que viven en una institución o en otros ámbitos en los que la oportunidad de travestirse es limitada. En remisión total, no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales o en otros campos del funcionamiento durante al menos 5 años en los que el individuo ha estado en un entorno no controlado. Especificadores. La presencia de fetichismo disminuye la probabilidad de la disforia de género en los hombres con trastorno de travestismo. La presencia de autoginofilia incrementa la probabilidad de la disforia de género en los hombres con trastorno de travestismo. Características diagnósticas. El diagnóstico del trastorno de travestismo no se aplica a todos los individuos que se visten del sexo opuesto, ni siquiera a aquellos que lo hacen habitualmente. Se aplica a los individuos cuyo travestismo o pensamiento de travestirse se acompaña a menudo o siempre de excitación sexual, criterio A, y que sufren malestar emocional o deterioro social o interpersonal a causa de dicho patrón, criterio B. En el acto de travestirse se pueden utilizar tan solo una o dos prendas de vestir, por ejemplo. En los hombres, puede atañer tan solo a la ropa interior femenina, o puede implicar vestirse completamente con los atuendos externos y la ropa interior del sexo opuesto. También, en los hombres, puede incluir el uso de pelucas de mujer y maquillaje. El trastorno de travestismo es un fenómeno comunicado casi exclusivamente en hombres. La excitación sexual, en su forma más obvia de erección del pene, puede concurrir con el travestismo de varias maneras. En los hombres jóvenes, el travestismo a menudo lleva a la masturbación, después de la cual se retiran todos los atuendos de mujer. Los hombres más mayores, en cambio, a menudo aprenden a evitar la masturbación o hacer alguna cosa para estimular el pene de manera que se evite la eyaculación y ello les permita prolongar su sesión de travestismo. Los hombres con parejas de sexo femenino a menudo completan la sesión de travestismo manteniendo relaciones sexuales con su pareja. Algunos de ellos presentan dificultades para mantener una erección suficiente en el coito sin travestirse, o de fantasear privadamente con travestirse. La valoración clínica del malestar o el deterioro, como la evaluación clínica de la excitación del travestismo sexual, suele depender de lo que el mismo individuo refiere. El patrón de conducta a adquirir y descartar a menudo implica la presencia de malestar en los individuos con trastorno de travestismo. En ese patrón de conducta, un individuo, generalmente un hombre, que ha gastado una gran suma de dinero en ropa de mujer y en otros tipos de vestimenta, por ejemplo, zapatos, pelucas, desecha esos artículos, se deshace de ellos, para intentar superar el deseo irrefrenable de travestirse, pero acto seguido empieza a adquirir nuevamente vestimenta de mujer. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El trastorno de travestismo en hombres se acompaña a menudo de autoginofilia, la tendencia parafílica en los hombres a sentirse sexualmente excitados por pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. Las fantasías y comportamientos autoginofílicos pueden centrarse en la idea de tener funciones fisiológicas femeninas, por ejemplo, lactancia, menstruación, de realizar acciones de mujer estereotipadas, por ejemplo, hacer punto, o de poseer anatomía femenina, por ejemplo, pechos. Prevalencia. La prevalencia del trastorno de travestismo es desconocida. El trastorno de travestismo es raro en los hombres y extremadamente raro en las mujeres. Menos del 3% de los hombres refiere haberse excitado sexualmente al haber vestido atuendos de mujer. El porcentaje de individuos que se han travestido con excitación sexual más de una vez o unas pocas veces en su vida sería incluso menor.
La mayoría de los hombres con trastorno de travestismo se identifica como heterosexuales, aunque algunos de ellos mantienen relaciones sexuales esporádicas con otros hombres, especialmente cuando están travestidos. Desarrollo y curso. En los hombres, los primeros síntomas del trastorno de travestismo pueden empezar en la infancia en forma de fuerte fascinación por algún atuendo femenino en particular. Antes de la pubertad, travestirse produce un sentimiento generalizado de excitación placentera. Con la llegada de la pubertad, el vestirse de mujer empieza a provocar erecciones del pene y, en algunos casos, lleva directamente a la primera eyaculación. En muchos casos, el acto de travestirse conlleva menos excitación sexual con la edad. Finalmente, puede que no produzca erección alguna discernible. El deseo de travestirse, al mismo tiempo, permanece o incluso se hace más intenso. Los individuos que describen dicha disminución en la respuesta sexual explican típicamente que su excitación sexual al travestirse se ha visto sustituida por una sensación de confort o bienestar. En algunos casos, el curso del trastorno de travestismo es continuo y en otros es episódico. No es extraño que los hombres con trastorno de travestismo pierdan el interés por travestirse cuando se enamoran por primera vez de una mujer y empiezan una relación, aunque esa disminución normalmente es temporal. Cuando el deseo de travestirse regresa, también lo hace el malestar asociado. Algunos casos de trastorno de travestismo progresan hacia la disforia de género. Los hombres, en estos casos, que pueden ser indistinguibles de otros con trastorno de travestismo en la adolescencia o en la infancia temprana, gradualmente desarrollan deseos de mantener el rol femenino durante periodos más largos y de feminizar su anatomía. El desarrollo de la disforia de género se acompaña habitualmente de lo que el individuo refiere como una reducción o eliminación de la excitación sexual asociada al travestirse. La manifestación del travestismo en la erección y estimulación del pene, como la manifestación de otros intereses sexuales normofílicos y parafílicos, es más intensa en la adolescencia y en las primeras etapas de la edad adulta. La gravedad del trastorno de travestismo es mayor en la edad adulta, cuando los impulsos travésticos pueden causar con más probabilidad conflictos de rendimiento en las relaciones sexuales heterosexuales y en los deseos de casarse y fundar una familia. Los hombres mayores y de mediana edad con antecedentes de travestismo presentan con menor probabilidad el trastorno de travestismo que la disforia de género. Consecuencias funcionales del trastorno de travestismo. Los comportamientos de travestismo pueden interferir o desvirtuar las relaciones heterosexuales. Esto puede ser fuente de malestar en los hombres que desean mantener matrimonios convencionales o relaciones de pareja con mujeres. Diagnóstico diferencial. Trastorno de fetichismo. Este trastorno puede parecerse al trastorno de travestismo, en particular en los hombres con fetichismo que se ponen ropa interior femenina mientras se masturban con ella. La distinción del trastorno de travestismo depende de los pensamientos específicos del individuo durante dicha actividad. Por ejemplo, hay ideas de ser mujer, parecerse a una mujer o vestirse de mujer, y de la presencia de otros fetiches, por ejemplo, prendas suaves de seda, si se utilizan como vestimenta o se les da cualquier otro uso. Disforia de género. Los individuos con trastorno de travestismo no refieren contradicciones entre el género que experimentan y el género asignado, ni deseos de pertenecer al otro género, y no suelen tener antecedentes de comportamientos de travestismo en la infancia, que sí estarían presentes en los individuos con disforia de género. Las personas que cumplen todos los criterios tanto del trastorno de travestismo como de la disforia de género deberían recibir ambos diagnósticos. Comorbilidad. El travestismo y, por tanto, el trastorno de travestismo a menudo se asocia a otras parafilias. Las parafilias más frecuentemente concurrentes son el fetichismo y el masoquismo. Una práctica particularmente peligrosa del masoquismo, la asfixia autoerótica, se asocia al travestismo en una proporción sustancial de casos mortales.